Después de la creación del universo, el dios de la muerte cedió su manto y poder a sus tres hijos, Cantares, Cobaltus y Parod, los tres ángeles de la muerte. Cantares era el mayor y por lo tanto él poseía la herramienta más importante para que un ángel de la muerte pudiese trabajar, el Oblectare o Biblia Negra, en la cual estaban escritas las muertes de cada persona en el mundo, los conjuros para invocar demonios y brujos y los rituales para conversar con gente muerta. Lamentablemente, el Oblectare fue extraviado y durante miles de años, Cantares ha buscado este libro antes de que sus hermanos lo encuentren. No se sabe su ubicación, lo único que se sabe es que todo aquel que posea la Biblia Negra sin permiso de la muerte lo perseguirá. Desde niño siempre había tenido esa costumbre de encariñarme con los animales de la calle, a pesar de que mi familia no aceptaba que los llevara a la casa. Múltiples ocasiones mi mamá me regañó por llevar gatos y perros, que a veces algunos estaban enfermos o heridos, y pues claro, mi madre no quería hacerse cargo, ni siquiera sabiendo que yo los cuidaría. Y bueno, a mi papá no le gustaban los gatos, por eso aceptaba a los perros que llevaba, pero cuando llevaba un gato, él me hacía devolverlo a la calle, y más cuando era una hembra, ya que suelen quedar preñadas rápidamente. Hubo una temporada en la que dejé de llevar animales a la casa porque la verdad ya no quería ser regañado, y sentía también que ya eran suficientes animales, pero mi papá llevó por primera vez a una perrita pitbull llamada Kira, pues en su collar estaba su nombre, pero no había ningún número de teléfono ni nada parecido. Por eso mi padre la rescató de la calle y la llevó a la casa. Algo que me llamó mucho la atención era que parecía tener una pequeña cicatriz en su ojo izquierdo, cerca de la pupila. Mi padre dijo que a lo mejor la maltrataban, porque le encontramos pequeños rasguños en su cuerpo y sangraba de su hocico, pues le faltaba un colmillo. Pero después de unos meses, sus heridas fueron curadas y creció felizmente con nosotros. Un día, mi madre se dio cuenta de que Kira estaba más gorda de lo habitual. Creímos al principio que era porque comía mucho, pero mi mamá mientras le acariciaba la barriga sintió una patada. O sea que Kira iba a ser madre pronto, pero no tenía sentido. En ese tiempo no teníamos ningún perro y Kira siempre se quedaba en la casa, nunca salía. Además, el día anterior mi madre juraba que no estaba así de gorda. Lo más sorprendente de todo esto es que apenas 2 o 3 días después, Kira dio a luz a 2 perritos. Lamentablemente, uno de los perritos nació enfermo. Parecía que había nacido prematuro. Parecía más como una pequeña masa con pelos. No tenía ojos, y en donde se supone estaría su hocico, solo había un colmillo un poco grande. Tenía 3 patas y cuando ladraba parecía como el sonido que emite un búho. A mi mamá le daba mucho miedo, por lo que le pidió a mi papá matarlo y enterrarlo en el terreno cercano a nuestra casa. El otro perrito nació sano, de pelaje negro con el pecho blanco. Lo llamamos Capitán, porque cuando caminaba enaltecía su pecho y levantaba su mirada, como si de un capitán se tratara. Kira amaba mucho a Capitán, lo llevaba para todos lados y jugaba mucho con él. Pero un día, Capitán, aún estando chiquito, comenzó a escupir espuma por el hocico y tembló precipitadamente como si estuviese convulsionando. Mi mamá dijo que apenas se dio cuenta e intentó ayudarlo, pero Kira le ladró muy feo a Capitán, tratando de morderlo. Era como si Kira ya no reconociera a su cachorro. Mi mamá dijo que los ojos de Kira se tornaron rojos y de la nada Kira se aventó hacia su hijo. Le mordió la cabeza y finalmente se la arrancó, y muy salvajemente masticó todo su pequeño cuerpo, como un león hambriento devorando a una gacela. Mi mamá gritó fuertemente y yo fui hacia la cocina en donde pasó todo. Solo alcancé a ver a Kira que se comía las patas de Capitán. Y aunque ya era demasiado tarde, agarré una escoba que tenía al alcance y la golpeé hasta que Kira se abalanzó contra mí. Si no hubiese sido porque mi papá llegó justo a tiempo y pudo sacármela de encima, quizás yo hubiese perdido un brazo. Me lo mordió con toda su fuerza. Aún tengo la cicatriz y poca movilidad. Mi papá la llevó a la parte trasera de la casa y mi papá me llevó al hospital en su coche. Estuve unos días internado. Cuando regresé a casa, Kira estaba en una jaula.
lastimada y moreteada. Pero a pesar de eso, cuando Kira me vio, movió su cola y me miró con esos ojos tan inocentes con los que me veía cuando era una cachorra. Esa mirada que parecía más bien una sonrisa. Pero yo no podía dejar de pensar en ese día que se comió a su cachorro y casi me arrancaba el brazo. Llegué a sentir un poco de odio hacia ella. Pasó el tiempo y tuve que lidiar con verla todos los días encerrada. No quería ni acercarme a ella a pesar de que me decía con sus ojos que la sacara de esa jaula y jugáramos como lo hacíamos antes. Un día mi abuelo llegó a la casa de visita. Él estaba comiendo con nosotros y como de costumbre nos contaba historias que solo los abuelos cuentan. Él supo lo de Kira pero no le tomó importancia. Incluso creo que ignoró a mi papá cuando le contó lo que Kira hizo, pues inmediatamente mi abuelo nos contó un mito, una leyenda que se contaba en su pueblo. Nuestra casa estaba cerca de un terreno que mi papá cuidaba, pero estábamos en temporada de calor, y a pesar de que mi papá siempre cortaba el monte cuando ya era muy grande, en esa temporada el monte parecía crecer muy rápido todos los días. Mi abuelo le recomendó a mi papá colocar 6 machetes en el suelo formando un arco cerca del monte y que al día siguiente el monte estaría cortado. Mi papá claramente no cree en esas cosas, pero por curiosidad lo intentó, ya que estaba cansado de tener que cortarlo él casi todos los días. Al día siguiente mi papá salió de la casa para revisar si el monte estaba cortado, así como mi abuelo dijo, pero cuando salió al patio trasero se dio cuenta que la jaula de Kira estaba abierta. Entonces fue a buscarla al terreno y se llevó 2 sorpresas. El monte estaba cortado, pero el cuerpo de Kira, amarrado a un palo incrustado en la tierra, estaba tirado en medio del terreno, sin su cabeza y con los 6 machetes ensartados alrededor de su cuerpo. Nadie quita de mi cabeza que mi abuelo sabía que Kira tenía algo malo. Analizándolo bien, quizás la utilizaban para brujería antes de que mi papá la rescatara. Y mi abuelo, para ayudarnos a deshacernos de eso, insistió en que mi papá pusiera esos machetes ahí, y estoy seguro que él fue quien sacó a Kira de su jaula y la llevó a ese terreno. Creo que fue él quien sembró ese palo y amarró a Kira ahí para que la entidad que cortó el monte también cortara desde raíz eso negativo que poseía a Kira.